enterarme de un asesinato que había hecho la humanidad y de una manera muy cruel, qué necesidad había de haber cometido una cosa pues como tan atroz. O sea, éramos culpables y yo me estaba enterando de que éramos culpables de algo. Fue muy difícil para mí. Resucitó, resucitó. Hola, vamos a hablar de la Semana Santa. Pues porque nos hicimos esa pregunta para este video y cómo hemos ido evolucionando. La vivencia de este espacio. El primer ejercicio fue preguntarnos pues cómo lo vivíamos cuando estábamos niños y cómo lo viviste tú. En mi infancia significaba vacaciones. Sí, Primero que todo, vacaciones. O sea, no hay clase. Y lo otro, toca ir a las actividades de Semana Santa porque estaba definido que así era que había que hacer, con juiciosamente asistir a las programaciones de la Semana Mayor. para cumplir. Para cumplir. Pues para mí, pues como enterarme de un asesinato que había hecho la humanidad y de una manera muy cruel. Como siempre he sido como tan sensible, me preguntaba pues como por qué, o sea, porque nosotros éramos responsables de eso que habíamos hecho y qué necesidad había de haber cometido una cosa pues como tan atroz y además de todo eso pues entonces agradecer, ¿cierto? Que agradecer que éramos pecadores, entonces habíamos sido redimidos, o sea, éramos culpables y yo me estaba enterando de que éramos culpables de algo. Fue muy difícil para mí. Pues entonces era vivir en familia, estar como en oración, como en introspección. Pues es que era como una combinación, porque entonces mi familia sí íbamos como a la iglesia, pero generalmente no nos íbamos de paseo en Semana Santa. Lo que se hacía era como estar como si literal hubiéramos enterrado a alguien. Y mi mamá nos contaba que cuando ella estaba pequeña, pues ni siquiera se escuchaba música un Viernes Santo, no se podía pues como hablar duro, estar como contentos, como alegres, literal, era una situación como... Velación. ¿Cómo? Una velación. Era así, una pasión. Pues yo era muy preguntona, entonces yo sí preguntaba qué había pasado, entonces estaba muy pendiente, además que en el colegio mío que era católico, bueno, en el mismo, en el de los dos, era muy religioso, entonces la cosa era qué pasaba a cada momento y estar como pendientes del acontecimiento que se estaba viviendo en la iglesia o celebrando de una manera solemne y respetuosa. Pero detrás de todo eso era como respetuosa pero dolorosa, ¿cierto que sí? Porque a lo último que le poníamos cuidado era como la resurrección. Ah, resucitó ya, resucitó, se acabó la Semana Santa. Sí, no, sigamos. Ya, volvamos. La programación actual. Ya pasamos a la adolescencia, y en la adolescencia, ¿cómo lo viviste tú? En la adolescencia, más espacio para socializar, porque Sí. además era mi forma de ver, de tener una máscara de sacrificado, que yo cargaba el Santo Sepulcro de tradición. ¿En la adolescencia? En la adolescencia y la adultez temprana. Yo era partícipe, entonces era para mostrarme de que Pero yo también el cargaba descendimiento, ¿cierto? el descendimiento y en la carga del Santo Sepulcro, era la vitrina para mostrarme que yo participaba y que, ay, tan devoto él. Era como el reconocimiento. Pues yo la adolescencia sí como que lo vi como más, pues yo no era de muchos amigos, pero mi mamá sí era como de más paseos. Paseábamos un poquito y siempre lo pasábamos con la abuelita, como en un entorno como familiar y de primos y se volviera como un parche, como un salir, vamos a tal parte, pero no para salir a tomar ni a eso, sino vamos a recorrer las iglesias, vamos a ver los sepulcros, los monumentos y riéndonos de la gente y viendo las procesiones. Y por allá había cosas en las procesiones que uno como que,
Decía, pero te voy a contar eso, por no lo saques en las redes. Había gente que ¿cómo se dice? En las procesiones hacía maldades, entonces quemaba los pelos, se usaba las nalgas con alfileres o con cosas así, y eso era una cosa que uno decía, ¡ah! Pues En ese momento. en ese momento era terrible. Era salido, sí. Y uno, ay, pues mira lo que, pues obvio, yo no, porque yo era juiciosa, pero yo sí veía que otras personas, otros muchachos, era como una época como donde yo decía, bueno, ya sé que lo van a enterrar, ya sé que lo van a, que lo van a matar, ya me sé todo. Mi mamá se repetía todas las películas, todavía se las repite y le encantan. Sodoma y Gomorra, el Ben-Hur. Centurión, bueno, todo eso. Y ahora Pues, La Pasión de Mel Gibson. ay, es así que sufrí. Y pues en la adolescencia uno ya está más acomodado. Me da culpa. Sí, soy culpable, ya digamos, pues esto es así y bueno, entonces pasemos la Semana Santa una más. Tal vez había Sí, una momentos culpa. donde había un sacerdote que de pronto trataba como de despertarle a uno el interés y decir, venga, tal vez reflexione sobre esto. Y uno como que, ve, sí, o tal vez podría ser diferente, no como la misma película, pero era muy fugaz, muy espontáneo. Era más como, sí, debido a algún personaje de sacerdote que tal vez tenía como otra visión y le lograba a uno como despertar un poquitico otro interés y otra visión, y no fuera tan mecánico. Desde la carencia, dolor, o sea, roguemos por todos los pobres que existen en el universo. ¿Sí me hago entender? Roguemos por todas las mamás que están en este momento, y no es que digo que no haya que orar por ellas, pero era como desde una visión del mundo, no, de una persona no empoderada para salir de su proceso y de su Pobrecitos todos. aprendizaje, sino como eso, como buscando una solución en afuera, solamente en afuera, y en que además de culpables, un poco responsables y carentes. Ya en la adultez, ya la visión de la Las Semana vivencias. Santa con todas las vivencias, toda la información, como el aprendizaje que hemos tenido, se convierte en otra connotación, tiene otro significado. Saber que, por ejemplo, desde la astrología no es casualidad el tiempo que se destina para la Semana Santa, porque energéticamente hay implicaciones. Por ejemplo, pues eso era algo que uno en la infancia y en la adolescencia no tenía ni idea. Simplemente, no. Cayó en marzo, cayó en abril. Marzo, en No, abril, cayó. sí, Simplemente tiempo, cayó, bueno. pues, y cuando cae viernes y cuando es el jueves y el viernes, que son festivos, sí. Y también entender que hay un orden en las cosas que suceden en el mundo, que tienen un detrás o un para qué mayor, que Dios no es un Dios malo que sacrifica a su hijo, que está en una cruz en un momento, pero que es una cruz que lo lleva a una resurrección, lo lleva nos lleva a entender que este paseo en la tierra no es la vida como tal, vidas, sino que hay una vida después de y que es eterna, que es un momento de reflexión, pues por lo menos para mí es un momento de introspección, de reflexión, de evaluación, de conexión con Dios, donde como que se aquietan las cosas y para mí no hay tanta bulla afuera y me dedico es como a lo que... Sí, se puede hacer esa introspección en un sentido más realmente espiritual, trascendente y de aprendizaje, como de poder hacer un balance y decir, bueno, ¿cómo me podría proyectar mejor? ¿Cómo este año el tiempo ha evolucionado y ahora puedo crecer un poquito viéndolo desde esa perspectiva de aprendizaje, no de automatismo o no de sacrificio? O no de malas, o no de autoflagelación, de autocastigo, sino más bien, mira, lo puedo ver diferente, puedo aprender a hacer balances, crecer, pues ser mejor un poquito más. Que no es que estemos negados a la iglesia, a los padres o a vivir la Semana Santa, porque nosotros vivimos o nacimos en hogares católicos, ¿sí? Donde Cristo tiene una significancia importante,
y los ritos que se viven en la iglesia también. La verdad es que hay sermones que son muy largos, hay padres que con los que uno de pronto no tiene como tanto feeling, sí, con su discurso, eh, pero ir respetuosamente y disfrutar de lo que lo nutre. Por ejemplo, cuando se puede comulgar, para mí es maravilloso. Y cuando puedo estar en momentos de oración con más gente, pero una oración vivida desde el amor, como pedazos donde uno dice, porque no puedo decir que con todas las oraciones estoy vibrando de la misma manera, ni las hago como los otros lo harían, pero no lo juzgo, simplemente voy, estoy y con mucho respeto disfruto de lo que me gusta y con lo que estoy como, digamos, en sintonía o más de acuerdo. Por ejemplo, como se viene dando a conocer un poquito la información del Padre Nuestro, con la traducción del arameo, que tal vez tiene otro significado, de que es un poco más de cercanía con Dios, de ser parte de Él, de emular a Cristo en sus comportamientos, en sus enseñanzas, y no como algo que es más de allá y que todos de ahí para abajo, pecadores, pobres y de malas, sino tal vez pensar en que es posible evolucionar y crecer y parecerse a Él en los comportamientos y enseñanzas que quería dejar. Amén. Si ya vimos la Semana Santa en el pasado y presente, ¿qué te diría tu yo del futuro? Una certeza de que Dios está a través de todas las etapas de mi vida conmigo, de diferentes maneras. ¿Sí? Transversalmente, del Transversal me está pasado mostrando, al futuro, es el mismo Dios siempre y ha soy estado la ahí. misma yo. Eso es como lo que pienso. ¿Tú qué? Ha estado ahí siempre. Mi yo del futuro me podría decir, tranquilo que vas bien en el camino y en el recorrido. No te aceleres, pero siempre invitando a crecer y evolucionar, a ser mejor. Ese tal Sí, vez, respondimos la pregunta. Y entender cómo lo ve o sea, cuando uno ve las personas en sus diferentes etapas, por ejemplo, en la adolescencia que hay mucha rebeldía y hay personas que no creen en nada, entender que en algún momento tuve esa edad y tuve amigos que decían, pues no entiendo tu fe. Entonces es como todo tan necesario para poder llegar a lo que soy ahora y esta versión mía o de nosotros necesaria para que en el futuro podamos decir, ay, ¿te acordás lo que ¿te dijimos? acordás que? ¿Vos te acordás? Y pensar que de pronto cuidar mucho la palabra y tal vez no ser tan automáticos en repetirla, sobre todo con frases que tienen mucho significado. Tal vez por mi culpa, no, no hay tal culpa, responsabilidad en lo que hacemos y asumimos y cómo cambiar y mejorar. Frasecitas tal vez como con un poquito de juicio, análisis y revisión y conciencia, que no sea que la repitamos automáticamente y ya. Y tal vez, pues personalmente, si no estoy de acuerdo, más bien las evito. La Pues relación enfermedad y la Semana Santa podría ser el domingo de Ramos, nacemos a una nueva vida, pues a una vida, a una experiencia. La enfermedad es el proceso doloroso del Vía Crucis hasta que entendemos que puede ser un camino a resucitar a una mejor versión de manera sintética. bueno, ya desapachurrada. Para mí la enfermedad como en relación con la Semana Santa es, pues en realidad lo que nos enferma es lo que es la distorsión de la energía, de la parte emocional y mental que vendría a ser como lo que estamos viviendo y se presenta como el aprendizaje o el escalón que tenemos que superar para darle como a esa energía un flujo. Entonces, si yo digo que el domingo de Ramos es voy por la vida y estoy muy bien, se me presenta la enfermedad, el dolor, la manifestación y empiezo un momento como de negación y digo, no, esto se me va a pasar, busco la solución afuera, me tomo una pastilla, voy al doctor Carlos Andrés que me ayude con terapia neural, ¿cierto? O le digo que me ayude con cualquier otra cosita, que porque me está doliendo o porque, en fin,
cuando ya dejo de buscar afuera, entonces me pregunto y empieza el momento de la pasión, porque la pasión es como yo hacia adentro vivo lo que es este dolor y vivo lo que es este dolor y en ese momento me pregunto el para qué mayor de esta pasión. Entonces, qué será lo bueno que hay detrás de todo esto que estoy viviendo y qué es lo que me está queriendo decir el universo o mi yo superior o mi cuerpo físico o mi Dios que debo de aprender para superar este desequilibrio energético que es para nosotros la enfermedad. Y ahí cuando ya hago ese clic, me conecto con qué podría ser, digamos que es el momento como de muerte. ¿Muerte a qué? Ellos dirían, o los sacerdotes dirían muerte al pecado, sí, cuando yo me estoy culpando, cuando yo vivo en rabia, cuando vivo en frustración, cuando tengo que mejorar mis relaciones interpersonales o conmigo mismo, pues entonces hago ese cambio y muero a ese yo que era antes y resucito a un yo mejorado, más aliviado, más parecido a Dios, porque lo que siempre buscamos es estar más parecidos a la salud absoluta, a la verdad absoluta, al amor infinito, a la mayor gracia y bondad. Pues todo eso solo puede estar en mí, una visión de eso, lo que me ha enseñado la Iglesia Católica y el resto de toda la otra información que hay ahí, que hemos construido hasta el momento y que todavía nos falta mucho por aprender. No hay yin ni sin yang. Entonces, para que haya un yo mejorado, tengo que haber pasado por mi oscuro, como dice mi hija. Tengo que haber mirado la oscuridad de frente y haberme hecho cargo responsable de ella. Entonces esa es la pasión, muerte y resurrección. Dejar morir una parte de una versión personal para salir a la versión mejorada. Aleluya, resucitado. Pero diga, aleluya. Eso le salió en el test vocacional que podría ser sacerdote o psicólogo. Lo hace muy bien. Decía, no, la idea es invitarlos a que este tiempo se pueda disfrutar de una manera adecuada para cada uno. Un balance, en una revisión, en una introspección que nos permita, como decía ahorita, parecernos un poquito a esa versión y a esas enseñanzas que dejó Jesús. Hacer dentro de nuestro nivel una mejor versión de cada uno, un proceso de crecimiento y de revisar, por ejemplo, eso, un síntoma, una molestia, una incomodidad que debo cambiar para mejorar, para estar bien y en paz. Aprender siempre. Doctor, pero es que yo no sé cómo empezar a mirar cómo hacer esto en Semana Santa. Entonces, ¿qué me dirías? Como Semana Santa está en relación con ese proceso de búsqueda de salvación. La salvación, sanación podría estar en el entendimiento mejor del síntoma y de la enfermedad. Y podríamos recomendar 3 herramientas que pueden ser muy útiles para acercarnos a ese análisis y a esa autoevaluación y autogestión. Siempre recomendamos el Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades de Jacques Martel. En Google. Es un PDF y se encuentra en Google. Y abajo pues pueden encontrar el link para buscarlo y entonces buscar tu síntoma, tu parte del cuerpo y tratar de entender un poquito qué te quiere decir a ti ese síntoma o esa enfermedad o esa condición. Otro libro similar, La enfermedad como camino, habla de las causas emocionales, pero también un poquitico como más amplio en relación con diagnósticos específicos y también muestra otra forma de ver la enfermedad como con este sentido de crecimiento y aprendizaje. Y un libro de Luisa Hay que se llama Cómo sanar tu vida, también es otra herramienta donde busca que cada uno pueda hacer esa introspección. Ella también tiene, digamos, como libros, aparte de eso, otras obras en relación con
las constelaciones familiares o con de donde venimos, que nos ayude a sanar y evolucionar. Entonces son herramientas que realmente son prácticas y pueden servir para en estos tiempos de Semana Santa revisar y Empezar la tarea. Mentira, yo creo que ya todos ya tienen la tarea adelantada. Uno ya sabe qué es lo que está trabajando por trabajar. Solamente es como darse la oportunidad de hacerlo consciente, de sentarse, revisar y empezar a hacer sus anotaciones. incluso en estos tiempos de inteligencia artificial les podemos sugerir algún prompt donde ustedes puedan acceder a la información desde la medicina integrativa y o biodescodificación, este síntoma que tengo, buscar para ti qué significa, cómo te puede ayudar y cómo lo puedes empezar a trabajar. Les agradecemos a todos por este tiempo que nos escucharon. Esperamos haber sido de ayuda para que vivan una Semana Mayor muy acogedora, un poco diferente, muy hacia adentro, como están diciendo todos, pero es verdad, hay que mirar. Saludos, Chao. chao, abracitos, abracitos. Abracitos.